Voy a comenzar quizás por ahí, ¿no? Hubo reducción de comisiones y otros aspectos que hemos conocido, que están directamente vinculados a esta nueva modalidad en la que entró ya el país con 60 diputados y 44 municipios. Eugenio. Bueno, obviamente hay un proceso de transformación de la institucionalidad del país. Creo que el país está viviendo una reforma, una compleja reforma. Yo diría que interesante, se disminuye el número de diputados, pero no se disminuye el presupuesto. O sea, en definitiva, se disminuyó el 29% de diputados, o sea, bajó de 84 a 60, sí, a 60. Eso es el 29%. Y la expectativa es que el presupuesto bajara en esa misma dimensión, pero no ha sido así. O sea, el presupuesto legislativo se ha mantenido, por lo tanto, el argumento de que bajar el número de diputados tenía que ver con disminuir el gasto público, pues no se ha cumplido. Y al parecer la misma ruta lleva el tema de la reducción de los municipios, porque bajan de 262 a 44, pero con la cantidad de incrementos salariales que están habiendo en alcaldes, en síndicos, en concejales, pues al parecer pues de poco va a servir respecto a la expectativa de que toda esta transformación tenía que ver con aliviar el gasto público, porque en definitiva pues los gastos se siguen multiplicando. Y en el caso de la legislatura, una señal bien compleja es esta reducción de las comisiones, porque eso es lo que señala es que se va aceleradamente perdiendo la calidad del trabajo legislativo. ¿Qué tiene que ver con eso? Con que en definitiva no hay debate, no hay discusión, no hay experticia técnica para el análisis de las iniciativas. Estas llegan de casa presidencial a la legislatura, pasan con dispensas de trámite. Por ejemplo, en los 3 años de la última legislatura, de la que recién terminó el 30 de abril, 423 decretos, iniciativas fueron aprobadas por la legislatura, 423 por dispensa de trámite. O sea, uno entiende en ese sentido por qué están reduciendo las comisiones. Las comisiones se han reducido de 20 a 8 comisiones, con cosas alarmantes. A ver, detengámonos un poquito cuando hablamos muy en particular del tema de las... Y tú has sido diputado, es un hombre que conoce mucho, ¿verdad?, el ADN de la política en el país. Sobre el tema muy en particular de las comisiones, ¿cómo lograr depurar una agenda de país que sin duda alguna requiere de un amplio, como bien dices, discusión, participación, para poder de alguna manera ser certeros en el desarrollo y el avance de las cosas prioritarias del país? Pero ahora veamos el tema de las comisiones. Ahí lo tenemos en pantalla. 8 comisiones: Comisión Política, Hacienda, Agricultura y Medio Ambiente se fusionan con la Comisión de Salud. 3 rubros. Es que yo creo que en definitiva la señal que nos da esta reorganización, reestructuración de la legislatura es que no se está pensando en que haya debate nacional. Por ejemplo, antes el estilo era, para cualquier reforma, para cualquier iniciativa de ley, no solo el propio debate legislativo, sino también llamar a aquellos entes de la sociedad civil, instituciones del país, que cuentan con la experticia para poder dirimir estos temas. Pero esto ya no está ocurriendo. Muy difícil, por ejemplo, todos sabemos, no es un secreto, la grave situación que enfrenta el agro nacional. ¿Cómo atender esa grave situación de la agricultura, del agro en su conjunto, si, por ejemplo, el tema de la agricultura se fusiona con el de salud, se fusiona con el de medio ambiente, que cada uno de ellos en sí mismo son temas relevantes que ameritan un tratamiento especializado? Pero también otra situación, que esto no va a tono tampoco. Si uno ve las tendencias regionales, nadie en su sano juicio en Centroamérica o en América Latina está haciendo una readecuación que implique bajarle tono
a la profundización del análisis, del debate sobre los grandes temas país. Entonces, yo creo que esta reforma, en definitiva, puede parecer muy modernizadora, creíamos aparentemente que iba en la dirección de disminuir el gasto público, pero ni es modernizadora, ni va en la dirección de disminuir el gasto público, sino que va en la dirección de impedir la participación de los sectores sociales, de las instituciones, respecto a los grandes temas de país. Yo creo que esto en definitiva le va a afectar al mismo gobierno. ¿Por qué? Porque es impensable a estas alturas enfrentar el tema de la seguridad alimentaria sin abordar el tema de la agricultura y sin abrir la participación en los sectores involucrados. Entonces, el tema de salud pública, ¿sí? Pues en un país donde pues sabemos las carencias que tiene el sistema hospitalario en insumos, en medicamentos, en personal médico, se vienen cerrando los ECOs que eran las unidades de servicio comunitario de salud, se están cerrando en el país. Entonces, y si además de eso se cierra el espacio donde de manera especializada se ventilaba la discusión para escuchar al colegio médico, a los especialistas, a los entes de la comunidad internacional que tienen experticia técnica en materia de salud, pues yo indudablemente creo que las perspectivas para el país en este sentido no son muy buenas, Y esto, si lo extiendes del terreno de la agricultura, del terreno de la salud, bueno, el tema de la educación, por ejemplo, sabemos la grave situación que está enfrentando el tema de la educación, no solo por los problemas que tiene el gremio de educadores, de maestros, maestras, que tienen una situación muy compleja por la falta del incremento salarial que correspondía en el año 2022, estamos en el 2024, que no se ha resuelto su sistema de pensiones, que hay aproximadamente 4.800 plazas de educadores sin llenar en el sistema de educación pública. Bueno, que no se ha cumplido la meta de la reparación de las 1.000 escuelas por año que ofreció el señor Bukele. Entonces, pues ese tema, el tema de la educación, con una currícula educativa que necesita actualizarse, con los problemas que está enfrentando la educación superior debido a la crisis presupuestaria que enfrenta la Universidad de El Salvador, entonces ese tema de la educación amerita una discusión especializada, una discusión abierta para ver por qué caminos, de qué maneras, hoy que las becas se han reducido, etcétera, cómo enfrentar el tema de la educación en el país. Pero bien, hoy que desaparece la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa, pues yo creo que la señal es más régimen de excepción, porque está por aprobarse una nueva prórroga del régimen de excepción y menos espacios de discusión pública respecto a los grandes temas de nación. De acuerdo a tu experticia, ¿hacia dónde nos lleva esto? Yo creo que el primer paso que ha dado el régimen del señor Bukele ha sido dinamitar una sección del muro de contención de la constitucionalidad del país, abrir un boquete que le deja habilitado durante su periodo el poder ejecutar las reformas constitucionales que más le convengan. Ahora bien, aquí hay varios efectos respecto de esta reforma. El primero tiene que ver con que el soberano ha sido excluido, ha sido apartado, separado. Cuando hablo del soberano, no me refiero al que va a ser coronado el 1 de junio, sino cuando hablo del soberano me refiero a la población. A la población, ¿en qué sentido? El diseño de nuestra constitucionalidad fue ideada en el sentido de que una legislatura, por la iniciativa de 10 diputados, al menos 10 diputados podía presentar un proyecto para reformar la Constitución en una legislatura. Eso se aprobaba por voto simple y quedaba sujeto a que una segunda legislatura
lo ratificara por voto calificado. ¿Cuál fue la idea del constitucionalista con ese diseño? La idea fue que en el interín entre una legislatura y otra legislatura, una siguiente legislatura, el soberano tuviera la oportunidad de pronunciarse mediante su voto respecto a si apoya o no apoya a aquellas personas que respaldan determinada reforma. Pongo dos que podrían estar en la mesa. Una, sabemos que el señor Gallegos en distintos momentos ha sido muy enfático en su iniciativa de la pena de muerte. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Tú crees que a eso nos lleva? No. Lo que quiero poner es el hecho de que si un grupo de legisladores dijera, pues nosotros queremos proponer la pena de muerte y que esa quede en la nueva reforma constitucional, y otro podría decir, nosotros queremos que el aborto quede totalmente abierto y que en cualquier punto y que en cualquier momento eso se pueda hacer. Viene el tema al soberano, a la población en el interín entre una legislatura y otra, y el soberano puede decir, bueno, no me gustan las dos reformas, o me gusta una o no me gusta la otra, pero con su voto puede respaldar a aquellos diputados que proponen determinada reforma o la puede rechazar. Entonces, al reformar la Constitución de la manera en que lo han hecho, ya el soberano no tiene la oportunidad de participar en ese interín para pronunciarse. ¿Por qué el diseño constitucional de El Salvador tiene esas características? Porque nosotros no tenemos, como lo tiene lo más inmediato que ha habido en reforma constitucional es Chile. En Chile, por ejemplo, se diseña una reforma constitucional, se aprueba en la legislatura, pero no entra en vigencia, no es real la reforma si no se somete a referéndum. O sea, tiene que ir a referendarse con el voto ciudadano para establecer si esa reforma camina o no. A falta de referéndum en El Salvador, es de rigor, y hay sentencia de Sala Constitucional 2015 que estableció que una legislatura aprueba, se deja un interín para que haya una elección, el soberano debe de conocer, el pueblo, insisto, debe de conocer en qué consiste la reforma para que con su voto se pronuncie. Yo creo que sí se necesita, porque hay temas trascendentes que deben de ser sometidos al soberano, al pueblo. Por ejemplo, pongo un caso, Uruguay. Cuando Uruguay decidió aumentar el IVA en Uruguay, el gobierno de la época estableció por qué necesitaba aumentar el IVA. En aquel momento el IVA se aumentó para poder establecer la pensión universal en Uruguay, y por lo tanto el tema se llevó a referéndum para que la gente que sabía cómo el IVA le iba a afectar su bolsillo, pero para qué iba a servir ese IVA, se pronunciara. Y la gente se pronunció y respaldó. Pregunto, ¿y el paquete tributario que está preparando Bukele para encaramárselo a la gente en las próximas semanas, estarían dispuestos a someterlo a referéndum como lo hizo Uruguay? Cuéntame un poquito sobre ese paquete. ¿Es especulación, es rumor, o ya tú lo tienes confirmado? Es análisis, porque tal es la situación de las finanzas públicas que todos los organismos financieros y el gobierno mismo sabe que necesita nivelar sus finanzas públicas. Este es un gobierno que ha dilapidado mucho dinero y sus arcas tienen problemas. Bueno, no en balde le debe alrededor de 1.700 millones de dólares. 1.700 millones de dólares a la banca privada de la tarjeta de crédito, o sea, de la deuda del ETC. Pero no solo eso, sino también que le debe un poco más de 1.000 millones de dólares a proveedores. En este momento hay empresitas que están quebrando porque el Estado, o sea, el gobierno, le debe más de 1.000 millones de dólares a los proveedores, y eso está quebrando empresas. Entonces, bueno, están despidiendo gente en las instituciones del gobierno. Ya vimos lo de Injuve, ya vimos lo del área de las capacitaciones, etcétera, porque no tienen recursos. Entonces van a ejecutar una reforma fiscal. Lo que no sabemos si van a tocar o no van a tocar el IVA, si van a poner el impuesto predial, si van a alterar la renta, pero
que viene un paquete de reformas fiscales ineludible, porque eso lo han establecido ya todos los organismos internacionales, porque ahora el tema es, vuelvo a la pregunta tuya, lo idóneo sería que todo ese tipo de cosas la gente conscientemente supiera para qué se va a utilizar el dinero y por lo tanto temas que son temas de nación sean sometidos a referéndum. Te pongo otro. Hubiera sido excelente someter a referéndum si el país está dispuesto o no a utilizar el Bitcoin, por ejemplo, porque es un tema que nos afecta, claro, por supuesto. o afecta o beneficia a todo mundo, o sea, depende desde qué ángulo se pueda apreciar, pero son temas nación que conviene que se sometan al escrutinio público y para eso es útil la figura del plebiscito o referéndum, que en nuestro caso el referéndum, el plebiscito, perdón, solo está considerado constitucionalmente en dos condiciones. Uno, lo pueden ejecutar las municipalidades, pueden hacer plebiscitos y se puede utilizar a nivel nacional para los fines de la integración centroamericana. Solo para esas dos cosas. ¿Pero facultados? Yo no creo que este gobierno... Ok, vaya a entrar bajo esa línea, ¿no? No. No sé si logramos un poco coronar el tema sobre, digamos, el horizonte que se puede visualizar con el papel o el rol de esta nueva Asamblea Legislativa. Por cierto, hoy está la primera sesión plenaria correspondiente a este nuevo ejercicio de los 60 diputados, ¿no? Yo creo, Ernesto, que, y a quienes nos siguen, nos ven y escuchan, yo creo que estas reformas, tanto la reducción de la legislatura como la reducción de los consejos municipales, todo el proceso de reforma del Estado, la reforma constitucional o las nuevas instituciones como la DOM en el país, hay que verlos a la luz de algo que es ineludible, que son las finanzas públicas. O sea, no es posible apreciar ese proceso de reforma del Estado de manera integral si no se tiene una visión de cuál es la situación de las finanzas públicas. En este sentido, por ejemplo, en este mes de marzo, el país ya arribó a 30.173 millones de deuda. 30.173 millones, eso incluye la deuda previsional. Y esto es un tema grave porque cuando el señor Bukele asumió la presidencia en el 2019, la deuda que el país había acumulado a lo largo de 30 años en 6 gestiones de gobierno fue de 19.808 millones, 19.808, durante 30 años, o sea, en 6 gestiones. Y solo en esta gestión, esta deuda ya está arribando, pasó de los 10.000 millones y se acerca ya a los 11.000 millones de dólares. Para dar una idea, en el gobierno de Sánchez Serén la deuda creció a cerca de 4.000 millones, en el gobierno de Funes llegó a los 4.000 millones, en el gobierno de Saca rondó los 3.000 millones y solo en estos 4 años y medio de gobierno la deuda ronda ya los 11.000 millones. O sea, este es un tema que hay que verlo a la luz de todas esas reformas. A esto hay que agregar, por ejemplo, que este nuevo ordenamiento municipal, por ejemplo, enfrenta un tema que no es menor, es una deuda de 800 millones, que es la que acumulan las municipalidades. Hoy, estas 44 municipalidades unidas, juntas como sean, bueno, ahí hay una deuda de 800 millones que nadie sabe cómo se va a pagar esa deuda. Pero que ya la absorbió el gobierno, ¿no? O sea, por supuesto, o sea, pero digo, toda esta reformulación del Estado tiene a la base una situación muy grave de las finanzas públicas que creo que va a ser el talón de Aquiles, porque además, el otro tema es que la reducción de los municipios ha dado un proceso de reordenamiento de municipios que hoy son distritos, de distritos que hoy son zonas, y ese proceso, de acuerdo a los entendidos en municipalismo,
no será menor de 3 años para poder asentar todo ese proceso de reforma. Hoy hay que ir, por ejemplo, todavía a muchas reformas, a lo que es Código Municipal, por ejemplo. Las herramientas que antes estaban, como era el FIDL, el ISDEM, el FODES, hoy ya no están esas herramientas. El Ministerio de Desarrollo Local nunca despegó. Incluso ahorita están valorando disolver el Ministerio de Desarrollo Local porque no logró ponerse a la altura de capitalizar las funciones juntas que tenía, con los municipios, etcétera. Está el tema relacionado con la integración o conformación del Tribunal Supremo Electoral. ¿Tú crees que se cambie y es válido? Porque no es una plática de hoy. Históricamente yo recuerdo que siempre se ha venido diciendo de que es necesario hacer valer los dos aspectos relevantes que debe tener un tribunal de esa naturaleza, ¿no? Uno especializado en el área jurisdiccional para atender y el otro en la parte administrativa. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, yo indudablemente creo que viene una reforma al Tribunal Supremo Electoral. Están discutiendo, hasta donde yo he sabido, 2 escenarios. Un escenario, el primer escenario, es que las 5 titularidades, los 5 magistrados, magistradas, ya no sean propuestos 3 de ellos por los partidos políticos, sino que los 5 sean propuestos por la Corte Suprema de Justicia. Actualmente 2 son propuestos en ternas por la Corte Suprema de Justicia y 3 son propuestos en 3 ternas por los partidos políticos. Ese diseño constitucional estaría siendo superado por esta legislatura, o sea, la decisión gubernamental es ya no más ese diseño, y el primer escenario es que los 5 sean propuestos por la Corte Suprema de Justicia. Eso puede tener el inconveniente de que los 5 serán de la gestión de gobierno, porque la Corte Suprema de Justicia está cooptada por el gobierno, ya no serían propuestos por 3 partidos, sino por un solo partido político. Ese es un escenario. Un segundo escenario es el de la separación de las facultades administrativas de las jurisdiccionales, que ese, como tú señalas, es una vieja discusión. Sí. En Centroamérica solo Costa Rica, solo Honduras ha hecho eso. Solo Honduras en los últimos 5 años separó la función administrativa de la jurisdiccional. Es una reforma, a mi juicio, válida, puede ser válida. La limitación que tiene es que no resuelve el problema que adolece en este momento este tribunal de la credibilidad. Por ejemplo, pongo el caso de Costa Rica. En la región centroamericana, uno de los tribunales de mayor credibilidad es el Tribunal Electoral de Costa Rica. El Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica, por ejemplo, es concentrada las 2 funciones en una misma entidad, tanto la administrativa, la jurisdiccional, y funciona perfectamente bien. O sea, en otras sociedades como la de Honduras, separarlo ha funcionado. ¿A qué me quiero referir? Que el problema esencial de la función electoral en el país no necesariamente radica en la ruta de modernización que se podría ejecutar, que podría ser válida cualquiera de las reformas. El problema esencial es la falta de credibilidad por la manera en que el Ejecutivo se involucra, controla la función electoral, y eso no lo va a resolver ni la Corte Celestial. O sea, el problema es que no hay independencia electoral, y eso lo hemos visto en la última elección, donde pues el tribunal, el cuerpo colegiado del tribunal como ente colegiado no salió muy bien parado. O sea, ha habido muchos retrocesos en la función ¿Tu calificación electoral. es de desaprobar? Sí, yo definitivamente sí. O sea, no estuvieron a la altura de la capacidad administrativa que ameritaba una elección tan compleja, disponiendo de todos los recursos, y tampoco el colegiado estuvo a la altura de la función jurisdiccional que ameritaba también el proceso electoral, y eso lo dicen las propias mediciones públicas, que pues no hay mucha credibilidad, no hay mucho respaldo social. O sea, retrocedió el Tribunal Supremo Electoral. Entonces yo creo que si viene un proceso de reforma, son esos 2 escenarios. Un escenario es que todo lo proponga la Corte Suprema de Justicia y por lo tanto un solo partido, o que se separen las funciones. Esto se logra solo con una reforma.
constitucional. Sí, por supuesto. Es constitucional. Es una reforma que tiene rango constitucional porque el diseño de tribunal electoral que tenemos surgió de los acuerdos de paz. Fue en los acuerdos de paz donde se definió. Antes lo que había era un Consejo Central de Elecciones y eso se supera con el acuerdo de paz, y para establecer equilibrio político como mecanismo de garantía se estableció que 3 magistraturas provenieran de los partidos políticos.